Clase número 3, tópico 3, pongan como título la Biblia. En Romanos, en el número 1, pongan como pregunta y título, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y vamos a ir a la segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. En Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero acá tengo otra nueva versión que es la nueva traducción viviente, dice en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nuevamente voy a repetir, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, ¿qué es la Biblia? Letra A mayúscula ponen, la palabra Biblia significa libros. La palabra Biblia significa libros y fue conocida como biblioteca de la divina revelación antes de ser conocida como la Biblia. Entonces, letra A en mayúscula, la palabra Biblia significa libros y fue conocida como la biblioteca de la divina revelación antes de ser conocida como la Biblia. Entonces pongan ahora en arábigos el número 1. Es una colección de libros, cada uno inspirado por Dios. Entonces el número 1 en arábico es una colección de libros, cada uno inspirado por Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia significa libros y como fue conocida como biblioteca de la divina revelación antes de ser conocida como la Biblia. Y vemos también la Biblia es una colección de libros. ¿Qué es la Biblia? Es una colección de libros, cada uno inspirada por Dios. Y número 2, cada libro registra lo que Dios ha dicho y su interacción con el hombre. Cada libro registra lo que Dios ha dicho y su interacción con el hombre. Entonces, ¿qué es la Biblia? Hemos leído 2 Timoteo 3:16 en Reina Valera, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en la nueva traducción viviente dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice que toda la palabra, toda la escritura está inspirada por Dios. Ahora, como letra B mayúscula ponen como pregunta, ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Número 1, la Biblia fue escrita por lo menos por 40 escritores diferentes sobre un periodo de 1500 años. Entonces, ¿cómo fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita por lo menos por 40 escritores diferentes sobre un periodo de 1500 años. Y en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue escrita la Biblia? La Biblia fue registrada por hombres
impulsado por el Espíritu Santo. Letra B. Muchos de ellos no se conocieron el uno al otro. Letra B. Muchos de ellos no se conocieron el uno al otro. Letra C. De los 66 libros, 55 de los autores son identificados por la historia o tradición. De los 66 libros, 55 de los autores son identificados por la historia o tradición. 2. Pongan número 2. Los libros fueron originalmente escritos en el hebreo, el idioma de los judíos, arameo, y griego, el lenguaje internacional de aquel tiempo. Entonces, número 2, los libros fueron originalmente escritos en hebreo, el idioma de los judíos, arameo y griego, el lenguaje internacional de aquel tiempo. Número 3, aunque los libros fueron escritos por diferentes hombres en diferentes tiempos, todos tienen un tema común. Y esto pónganlo entre comillas. La revelación del amor de Dios al hombre y su plan de redención. La revelación del amor de Dios al hombre y su plan de redención. La revelación del amor de Dios al hombre y su plan de redención. Número 4. No hay contradicciones entre uno y otro libro. Número 4. No hay contradicciones entre uno y otro libro. Número 5. La Biblia original no fue escrita en capítulos y versículos. La Biblia original no fue escrita en capítulos y versículos. Después fue, letra A, después fue organizada y dividida en capítulos y versículos para ayuda de estudio. Letra A. Después fue organizada y dividida en capítulos y versículos para ayuda de estudio. Letra B. Esto es muy provechoso para memorizar el orden de los libros. Letra B. Esto es muy provechoso para memorizar el orden de los libros. Ahora pongamos en número romanos, número 2. Hay muchas cosas que tenemos que entender de la Biblia. Hay muchas cosas que tenemos que entender de la Biblia. En Romanos número 2 dice, hay muchas cosas que tenemos que entender de la Biblia. Letra A, mayúscula. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Entonces la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Por eso hemos leído 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, esta escritura nos dice el propósito de las escrituras. Entonces vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17, dice, en Nueva Traducción Viviente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y en 2 Timoteo 3:17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, en 2 Timoteo 3:17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En cambio, en la Reina Valera, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Y número 2, pongan ahora número 2, la versión amplificada dice, en la versión amplificada, 2 Timoteo 3:16 dice, cada escritura es inspiración de Dios y es provechosa para instrucción,
reprensión y convicción de pecado, corrección de errores y disciplina en obediencia, entrenar en justicia o vivir santamente conforme al deseo de Dios en pensamientos, propósitos y acción. Este pasaje finaliza diciéndonos por qué así que nosotros como cristianos podemos ser completos y competentes, bien capacitados y altamente equipados para toda buena obra. Entonces la versión amplificada dice: cada escritura es inspirada de Dios, es provechosa para instrucción, o sea, nos instruye, nos enseña. Dice también reprensión y convicción de pecado, da una reprensión, una convicción de pecado. También dice corrección de errores y disciplina en obediencia. Cuando Dios nos disciplina en obediencia. La palabra disciplinar es corregir. Y también dice entrenar en justicia o vivir santamente conforme al deseo de Dios en pensamientos, propósitos y acción. Entonces la palabra de Dios dice que, amplificada, entrenar en justicia o vivir santamente conforme al deseo de Dios en pensamiento, propósitos y acción. Este pasaje finaliza diciéndonos por qué así que nosotros como cristianos podemos ser completos y competentes, bien capacitados y altamente equipados para toda buena obra. Letra B en mayúscula, escriben esto, en la letra B mayúscula dice: la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de revelación que no puede ser entendido por nuestro solo intelecto. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro de revelación. Entonces, ¿qué es la Biblia? Según eso dice la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de revelación. Revelación es que nos da luz, entendimiento. Cuando estamos viviendo en oscuridad, cuando leamos la palabra de Dios, ¿qué revelación? Nos da una luz para caminar, para entender. Dice que no puede ser entendido por nuestro solo intelecto. Por eso personas que no han recibido a Jesús en su corazón, comienzan a leer la Biblia, no lo entienden porque no han nacido de nuevo. Su espíritu no ha nacido de nuevo, su espíritu en delitos y pecados. Por eso que no entiende la revelación de la palabra de Dios. En cambio, cuando reciben a Jesús en su corazón, tienen el Espíritu que ha dado vida a nuestro espíritu. Por eso que antes de leer la Biblia, ¿qué tenemos que leer? Tenemos que orar, decirle: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento tu palabra, hazme entender tu palabra, hazme conocer lo profundo de tu corazón, de la revelación de tu palabra, para caminar en la luz de tu palabra, porque tu palabra es lámpara, es linterna que alumbra mi camino. Por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de revelación que no puede ser entendido por nuestro solo intelecto, sino también por nuestro espíritu. Y pongan número uno como ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 9 al 14. En 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 9 al 14 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hemos leído 1 Corintios capítulo 2, el versículo 9 al 14, dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso cuando tú guardas la palabra de Dios, y dice, por ejemplo, en 1 de Juan, en el capítulo 2, en 1 de Juan, en el capítulo 2, vamos a ir a 1 de Juan. En 1 de Juan, en el capítulo 2, el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, como dice acá la palabra de Dios, en 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que lo aman. Cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, dice que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si tú quieres conocer aún lo profundo del corazón de Dios, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar a leer la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios hemos leído que es toda la Escritura es inspirada por Dios, porque nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos disciplina la palabra, ¿no? Y también la palabra dice que a los que guardan aman a Dios. Y si tú amas a Dios, guardas de la palabra en tu corazón. Y también dice que cuando hemos nacido de nuevo, acomodando lo espíritu a lo espiritual. Por eso el Espíritu Santo nos va a hacer conocer lo profundo de Dios y nos va a hacer conocer a través de su palabra cómo es Dios. Porque cuando nosotros leamos la palabra dice que el amor de Dios es tan ancho, la palabra de Dios es tan profundo, es tan amplio, es tan alto el amor de Dios. ¿Y quién nos puede apartar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, enfermedad, angustia, nada nos puede apartar de la palabra, porque dice que en su palabra somos más que vencedores, somos victoriosos, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ahora el Espíritu Santo nos hace conocer lo profundo de Dios. Y en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios va a hacer saber todas las cosas, porque dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en 1 Corintios 12:13 dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, cuando nosotros enseñamos, predicamos la palabra de Dios, no estamos enseñando, predicando con sabiduría humana. No es con el espíritu de este mundo. Sino dice que la palabra de Dios, leamos nuevamente 1 Corintios 12:13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, cuando tú meditas la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da luz, nos da revelación de la palabra,
Entonces, cuando enseñamos, el Espíritu Santo acomodando lo espiritual, discernimos espiritualmente las cosas que son de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Por ejemplo, en Santiago, vamos a ir a Santiago, en Santiago capítulo 2, el versículo, en Santiago capítulo 2, dice que todo lo bueno proviene de Dios. En Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2. Dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el 18 dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Pero dice que toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Por eso que nosotros discernimos que todo lo bueno viene de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos hace discernir aún lo profundo del corazón de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, si tú tienes un esposo que no es cristiano y te va a decir a su esposa, va a decir: tú por gusto lees la Biblia, tú por gusto ora, estás perdiendo tu tiempo, porque no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero para uno que ha nacido de nuevo, para esta esposa, por ejemplo, es un tiempo precioso de oro, leer la palabra, meditar la palabra, vivir en la palabra, ¿no? Caminar en la palabra, acomodando el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios también. Porque en Romanos 8:14 dice: mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando tú estás meditando la palabra, vamos a aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque es un hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender, porque la palabra se ha de discernir espiritualmente. Ahora, vamos a ir... Ahora pongan ahí número 2, Juan 16:13. En Juan 16:13 dice: es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, es el Consolador, es el Espíritu Santo que nos guía. Por ejemplo, si tenemos aquí una persona ciega y quiere cruzar la pista, entonces un joven muy respetuoso le dice: yo te ayudo a cruzar la pista. Entonces le está guiando, le está encaminando su camino. Pero el Espíritu Santo dice que vive dentro de nosotros, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo nunca te va a guiar a la mentira, el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad. Porque el Espíritu Santo siempre va a hablar la verdad, porque es a través de la palabra de Dios que nos guía. Entonces dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso cuando un cristiano, hermanos, está hablando la palabra, está caminando en la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 14,
en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y somos guiados por 3 maneras. Número 1, por la voz de tu conciencia. Número 2, es por el testimonio interior del Espíritu que mora entre nosotros. Y número 3, somos guiados por la palabra de Dios. Entonces, número 1, somos guiados a través de la voz de tu conciencia. Y número 2, somos guiados por el testimonio interior o el testigo interior, que es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y número 3, somos guiados a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y letra C en mayúscula ponen como título, la Biblia, la palabra de Dios, es la buena vida de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la buena vida de Dios. Entonces vamos a poner número 1 y vamos a Juan capítulo 1 en el versículo 1. En Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero como tengo acá la versión, la nueva traducción viviente, aquí por ejemplo, cuando dice verbo, dice palabra. En Juan 1:1, en Juan capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra? Cristo Jesús, ¿ves? Entonces el Espíritu y la palabra van juntos. Cuando tú estás meditando en la palabra, viviendo en la palabra, estás hablando la palabra, el Espíritu Santo te va a comenzar a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos dicen, háblame, Espíritu Santo, háblame, pero ¿qué le va a hablar si no meditan la palabra? Si no se dan tiempo de guardar la palabra en su corazón. Entonces la palabra de Dios dice, por eso recuerda en Juan 1:1 leemos, la palabra de Dios era Dios. Y número 2, la Biblia es la revelación de Dios mismo a nosotros. La Biblia es la revelación de Dios mismo a nosotros. Es como si Dios mismo nos estuviera hablando a través de su palabra. Ahora, letra D, la Biblia, la palabra de Dios es. Letra D, la Biblia, la palabra de Dios es. Número 1, viva. ¿Y dónde le encontramos eso? En Hebreos 4:12. Entonces, en Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios se hace viva y eficaz, cuando es lleno de vida. Hemos dicho cuando venga, por ejemplo, un dolor en tu cuerpo, o vas al médico, el médico te dice tienes calco a la vesícula, tú meditas la palabra, dice que la palabra es medicina para mi cuerpo, que por su herida he sido sanado, Jesús llevó todas las enfermedades, todas mis dolencias, así como Él es, así soy yo camino en sanidad divina. Entonces, el dolor se va, el cálculo desaparece, el cáncer se va de tu cuerpo, desaparece en el nombre de Jesús, porque la palabra tiene poder, tiene autoridad. Ahí donde la palabra se hace viva y se hace eficaz y es llena de vida, teniendo una buena salud en la palabra. Entonces, hemos visto que la Biblia, la palabra de Dios es viva, ¿no? De Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, llena de vida. También la palabra es tan poderosa que tiene la habilidad para distinguir que viene de nuestra alma y espíritu, de nuestro hombre natural y nuestro hombre espiritual. Entonces la palabra de Dios, hermano, es poderosa, que tiene la habilidad para distinguir que viene de nuestra alma y espíritu. Entonces tú vas a discernir si estás caminando con tus emociones, sentimientos. Tú vas a discernir cuando estás caminando con las circunstancias, movido en los problemas, viviendo en la enfermedad, viviendo en la pobreza. Pero cuando nosotros caminamos en la palabra,
hablamos la palabra que es viva, hablando, actuando en la palabra, vamos a caminar teniendo buena salud, en sanidad divina, siendo bendecidos, prosperados, porque la palabra de Dios es poderosa y es viva la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que distingue entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Y Satanás muchas veces va a poner pensamientos en tu mente, te va a empezar a oprimir en tu mente. Por ejemplo, te va a decir que tú no sirves para nada, que eres un fracasado, te va a hacer recordar hasta tu pasado. Porque Satanás va a querer oprimirte en tu mente y tú vas a discernir, por ejemplo, viendo un pensamiento, viendo un dolor, vas al médico, el médico tienes cáncer y automáticamente lo que va a venir en tu mente va a decir, me voy a morir. Y tú vas a hablar, voy a morir, voy a morir, voy a morir de cáncer, voy a morir. Va a ser oprimido por el diablo. Te va a hacer ver que ya estás muerto en un ataúd. Pero déjame decirte, cuando tú realmente vives discerniendo en la palabra de Dios, tus pensamientos deben estar en la palabra, hablando a la palabra, como dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, vamos a Filipenses capítulo 4, el versículo 6 dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, guardará, dice, en Cristo Jesús. Y en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Debemos pensar en la palabra de Dios. Y cuando la palabra, hermano, está en tu pensamiento, cuando la palabra está en tu alma, la palabra está almacenada en tu espíritu, tú vas a caminar, hermano, con una vida eficaz, victoriosa, llena de vida. Y tú vas a discernir cuáles son los pensamientos del diablo y cuáles son pensamientos de Dios. Satanás te va a decir, te vas a morir, pero Dios dice, no, tú vas a tener larga vida, porque Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también estaba meditando en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 51, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. El que guarda, dice en Juan capítulo 8, el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Así que caminamos lleno de vida. Ahora, número 2, así como estamos viendo, hemos dicho en la letra de la Biblia, la palabra de Dios es viva. Número 1, ahora número 2, la Biblia, la palabra de Dios es verdadera y fiel. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, el versículo 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8, 32. Entonces, acá vemos, dice, en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quiénes les habló? A los judíos. ¿Qué les dijo? Que habían creído en él, o sea, eran judíos nacidos de nuevo. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra, hermanos, es vivir de acuerdo a la palabra, caminar en la palabra, almacenar la palabra en tu corazón, hablar la palabra de Dios. Y conoceréis la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres, libre de la enfermedad, libre de la muerte, libre de toda opresión del diablo, y caminamos de victoria en victoria, lleno de vida, porque la palabra es verdadera y fiel. No, Jesús es la palabra, y en Juan 1:1 hemos dicho que en Juan 1:1, según la Nueva Traducción Viviente, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 86, Salmos 119,
En Salmos 119, vamos a Salmos 119, 86 dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame, ¿ves? Todos tus mandamientos son verdad. Toda la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Lo que dice la palabra es verdad, es fiel. Y Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11. En Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces la palabra, hermanos, es fiel y verdadera. Lo que dice la palabra, yo lo creo y es así. En Mateo capítulo 5, en el versículo 18 dice: ni la más pequeña letra de la palabra de Dios pasará. Entonces vemos, hermanos, por ejemplo, a mí cuando me vino un dolor en mi vientre, en la vesícula, me dijeron que yo tenía cálculos, yo comencé a hablar la palabra de Dios, ¿no? Que yo estoy sano, que este cálculo se disuelve en el nombre de Jesús, la palabra de Dios actúa poderosamente en mi vesícula, yo soy la vesícula de Cristo porque Jesús es la cabeza, yo camino en completa sanidad, todo dolor, toda dolencia se va, y hasta el día de hoy, hermano, no tengo ningún dolor, estoy caminando completamente sano, porque la palabra de Dios actúa poderosamente en mi cuerpo, en tu cuerpo. La palabra de Dios, hermano, es medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios es eficaz, es fiel y verdadera. Por eso que tú y yo, hermano, caminamos en esta palabra poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Dios quiere que tú hables su palabra. Cuando tú hablas la palabra, te haces uno con Dios, uno con Él. Al hablar la palabra es Jesús mismo, el Espíritu Santo hablando a través de tu boca y hablando a tu cuerpo, hablando a las circunstancias. Y por eso la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Continuamos en la próxima clase.